y silenciosas danzas, existe una entidad cuya existencia trasciende los límites de la comprensión humana. Azathoth, el núcleo caótico, una deidad tan antigua como el propio tiempo, y tan terrible que la mera idea de su existencia desafía a la cordura. En algún lugar de las insondables profundidades del espacio, Azathoth yace en un estado de sueño sin fin, rodeado por una corte de demonios que tocan incesantemente música discordante, manteniendo su inquietante letargo. Azathoth, el sultán de los demonios, yace en su trono en el centro del universo, un lugar donde las realidades se entrecruzan y difuminan, un reino donde las leyes de la física son mera fantasía. Indescriptible en su esencia, Azathoth es un ser cuya verdadera forma escapa a la comprensión humana, un terror que trasciende toda definición. La mente humana, limitada y frágil, no puede concebir semejante presencia sin perderse en las sombras de la locura. Rodeado por una macabra corte de demonios que tocan flautas y tambores, Azathoth descansa en un eterno estado de ensueño. Esta música discordante, un himno al caos, le mantiene en un profundo trance. Algunos dicen que si la música cesara, Azathoth despertaría, y con él, la realidad tal como la conocemos se desintegraría en un abrir y cerrar de ojos. Al principio de todo, en su existencia solitaria, rodeado de una corte de demonios cuyas flautas y tambores tocaban una melodía disonante e ininterrumpida, Azathoth soñó, y de esos sueños nació el universo. No fue un acto de creación deliberada, sino un accidente cósmico, un subproducto de la existencia de un dios cósmico ciego e idiota. Las olas del caos que emanaban de Azathoth, desprovistas de toda lógica o propósito, chocaron y bailaron en un ballet cósmico de pura anarquía. De esta danza caótica surgieron galaxias, estrellas, planetas y finalmente la vida. Todo sin intención, todo sin sentido. Este universo, fruto de los sueños indiferentes de Azathoth, era un lugar de terror inimaginable, donde el orden y el propósito eran ilusiones fugaces. La vida, en sus innumerables formas, no era más que un accidente efímero, una nota discordante en la música eterna que mantenía dormido a Azathoth. La humanidad, con sus aspiraciones y logros, era insignificante, una mota de polvo flotando en un cosmos indiferente e interminable. En su morada cósmica, Azathoth no conoce la moral ni la conciencia. Existe más allá del bien y del mal, un concepto extraño y ajeno a las nociones humanas de ética y propósito. Es la encarnación del absurdo cósmico, un recordatorio constante de nuestra insignificancia ante las fuerzas primordiales del universo. A diferencia de las deidades tradicionales, que suelen considerarse protectoras o justas, Azathoth es un dios sin conciencia, propósito ni compasión, un ser cuya existencia es sinónimo de aniquilación. Azathoth se describe a menudo como el punto de origen de otras entidades cósmicas y horrores innombrables. De él emanan criaturas como Nyarlathotep, el mensajero caótico, y Yog-Sothoth, el guardián de los portales y el tiempo. Estas entidades, junto con otros innumerables seres, forman una jerarquía de poder que se extiende a través de dimensiones y realidades, todas vinculadas de algún modo al núcleo caótico. Entre los siervos de Azathoth, Nyarlathotep camina entre los mundos, mensajero y ejecutor de la voluntad de Azathoth. Nyarlathotep, a diferencia de Azathoth, tiene una conciencia cruel y una astuta malevolencia. Es el único entre los grandes antiguos que parece comprender los retorcidos deseos de Azathoth, actuando como sus ojos y oídos, sembrando el terror y la locura allá a donde va, un reflejo mórbido de la indiferente voluntad de Azathoth. Otro vástago de Azathoth, Yog-Sothoth, el todo en uno, tiene una relación más enigmática con Azathoth. Mientras que Azathoth es el corazón caótico del universo, Yog-Sothoth es el guardián del tiempo y el espacio.
una entidad que comprende y trasciende todas las dimensiones. Su relación es de coexistencia e interdependencia cósmica. Yog-Sothoth, en su omnisciencia, conoce los secretos y verdades de Azathoth, pero permanece eternamente separado de él, observador de su indescriptible locura. Yog-Sothoth es la clave para comprender los misterios del universo, pero también la locura que tal conocimiento conlleva, un espejo del inconcebible poder de Azathoth. La música de Azathoth, una cacofonía constante de sonidos inquietantes, es uno de los aspectos más enigmáticos y terroríficos de la mitología Lovecraftiana. Es una mística que, según se cree, mantiene a Azathoth en un estado de sueño eterno, impidiendo su completo despertar, que traería consigo la destrucción del cosmos. Los servidores que interpretan esta música son entidades cuya existencia parece servir únicamente para apaciguar o adormecer la voluntad de Azathoth. Estos sonidos de flauta, a su vez, no son meros ruidos, transportan ondas de energía mágica que se aprovechan o incluso alimentan a otras entidades del mitos. Estos sonidos poseen una cualidad casi hipnótica, capaz de manipular la realidad e influir en el tejido del universo. En ocasiones, estos sirvientes son convocados a la Tierra por cultistas o enviados para actuar en nombre de otras entidades cósmicas. Cuando llegan, tocan su música, ayudando a invocar entidades oscuras o dioses, amplificando su poder y asegurando el éxito de los rituales y ceremonias cruciales. La música que tocan no es solo una herramienta de adoración o servidumbre, es una extensión del propio poder de Azathoth, una manifestación audible de su caótica e indomable influencia. A menudo se hace referencia a Azathoth como un dios ciego y necio, ajeno a las danzas de las galaxias, los dramas de las civilizaciones y el flujo del tiempo. Su ceguera no es una falta de visión, sino una total incomprensión del universo que él mismo creó. Es el dios que no ve, no sabe y no le importa. Un horror cósmico que reina sobre el reino del caos sin sentido. Como un idiota en el más puro sentido cósmico. Azathoth carece de conciencia, voluntad o intención. Es la personificación del absurdo, un ser cuya existencia sugiere un universo carente de cualquier propósito o dirección. Esta falta de conciencia en una entidad tan poderosa es un terror que corroe el alma de quienes se atreven a contemplar su verdadera naturaleza. Contrasta notablemente con las deidades humanizadas de otras mitologías o religiones que protegen y guían a la humanidad. Azathoth, en su indiferencia, sirve como un símbolo de la desesperación existencial, una representación de la indiferencia impersonal y abrumadora del universo. En la penumbra de antiguos templos olvidados y en las sombras de rituales ocultos, se promueve el culto a Azathoth. Este culto no es como los demás, es una adoración del absurdo, del caos primordial, un tributo a la vasta y cruel indiferencia del cosmos. Los seguidores de Azathoth, que susurran en secreto bajo el manto de la noche, no buscan el favor ni la protección de un dios benévolo. Por el contrario, se deleitan en la insignificancia humana ante el vacío infinito. Sus rituales desprovistos de cualquier estructura o propósito aparente son un espejo del caos insondable que representa su dios. Bailan al borde del abismo, entonando cánticos que desafían la cordura, buscando algún tipo de comunión con la entidad dormida en el corazón del universo. La música desempeña un papel crucial en estos rituales, un intento de emular la eterna cacofonía que rodea a Azathoth. Flautas distorsionadas y tambores discordantes crean una sinfonía de horror, un eco de la música que mantiene a Azathoth en su inquietante letargo. Estos sonidos son más que música, son una invocación al caos, una llamada al vacío que todo lo consume. El objetivo de estos sectarios es tan enigmático como la entidad a la que rinden culto. Se entregan a prácticas que desafían la lógica y la razón,
Rituales que parecen carecer de sentido para quienes no comprenden la verdadera naturaleza del horror cósmico. Su fascinación por lo absurdo y lo incomprensible es un deseo de trascender la realidad, de tocar el tejido del universo y quizá, en su locura, despertar algo que nunca debería despertarse. La presencia de Azathoth se siente más como un eco de un miedo primordial que una entidad activa en los relatos de Lovecraft. Su influencia es sutil, pero omnipresente, impregnando las narraciones con una amenaza constante que cierne sobre la existencia. Es la idea de Azathoth y lo que representa, lo que llena de terror los corazones de los personajes. La noción de que en el corazón del universo yace una entidad cuyo despertar podría significar el fin de todas las cosas. En las sombras arremolinadas del cosmos reside Hastur, una entidad cuyo mero nombre susurrado ya siembra el desorden y el miedo. También se le conoce como el Rey Amarillo, un avatar del horror y la locura que viste la realidad con el manto de sus pesadillas. Imagina un ser cuya presencia sea tan abrumadora que la mera mención de su nombre pueda corromper la mente. Hastur, en su forma de Rey Amarillo, es esa aterradora personificación. Se mueve a través de dimensiones y sueños, un espectro amarillo que atormenta tanto a los despiertos como a los dormidos, dejando un rostro de locura y desesperación. El Rey de Amarillo, una figura envuelta en decrépitas túnicas amarillas y una pálida máscara que oculta un rostro imposible de contemplar, camina por los pasillos de la perdida Carcosa junto al misterioso lago Hali. Existe una conexión profunda y siniestra entre Hastur, lo indecible, y el lago de Hali, un abismo cuántico de horrores indecibles. Esta conexión es un hilo entre el tejido del universo, un vínculo que une lo impensable con lo tangible, lo eterno con lo temporal. El lago, más que una simple formación geográfica, es un portal, un pasaje a reinos más allá de la comprensión humana, un hervidero de caos y locura. Se dice que las aguas del lago Hali son más oscuras que la noche más profunda, un negro tan puro que engulle la luz y la esperanza. En sus profundidades se mueven criaturas que desafían la razón, siervos de Hastur, nacidos de sus voluntades y caprichos. Nadan entre los huesos de los incautos y los condenados. Aquellos que se atreven a buscar los secretos del lago se encontraron atrapados en su gélido abrazo. En este lago, las barreras entre mundos son delgadas y el toque de Hastur es más fuerte. Una silbante invitación a quienes se atreven a buscar lo que hay más allá, a sumergirse en las oscuras aguas y descubrir los horrores que aguardan bajo la superficie. Carcosa, la ciudad espectral, yace a orillas del lago Hali, eternamente entrelazada con la nefasta existencia de Hastur. Carcosa no es una ciudad cualquiera, es un laberinto de locura y desesperación, construido no solo de piedra y metal, sino también de sueños y pesadillas. Sus torcidas torres se alzan contra un cielo que no es el nuestro, y sus sinuosas calles conducen a lugares donde la realidad se rompe. Se dice que la propia ciudad es un reflejo de la mente de Hastur, un espejo distorsionado de su enigmática y malvada esencia. Reina allí como un dios oscuro, un soberano de horrores indescriptibles. Su presencia impregna cada piedra, cada sombra, cada susurro en las calles abandonadas. Carcosa es su trono, y desde allí teje hilos de influencia que se extienden por universos y dimensiones. Los habitantes de Carcosa, si se les puede llamar así, son sombras de lo que alguna vez fueron, ecos de seres que perdieron la cordura cuando contemplaron el verdadero rostro de Hastur. Deambulaban por las calles, murmurando para sí mismos, perdidos en un eterno estado de terror y confusión. Son los restos condenados, atrapados en una ciudad que es a la vez prisión y santuario. La ciudad y Hastur están unidos por un pacto antiguo y terrible. Carcosa es el corazón de sus dominios, un símbolo de su poder, un portal a sus muchas moradas en las estrellas.
Se dice que aquellos que buscan Carcosa, que se atreven a desdeñar sus misterios, son llamados por Hastur, atraídos a la ciudad como polillas a la llama. En el centro de esta ciudad perdida, en algún lugar entre la realidad y la locura, se encuentra el Palacio de Hastur, un lugar de terrible y magnífica belleza, donde no rigen las leyes de la naturaleza ni de la razón. Es aquí donde Hastur vigila, espera y planea, rey de un reino maldito, cuya corona es la locura y cuyo cetro es el terror. Hastur tiene una descendencia terrible. Los hijos de Hastur, conocidos como hundidos, son terribles seres anfibios, nacidos de aguas tan negras como la noche. Sus cuerpos grotescos y deformes parecen sacos de pulpo, llenos de miembros que se retuercen y estiran, de formas que desafían la lógica y la razón. Su carne es jaspeada y repulsiva, cubierta de una piel gruesa y viscosa que brilla ominosamente a la tenue luz del lago. Sus ojos, si es que se pueden llamar así, están vacíos y oscuros como el abismo, mirando al mundo con un hambre insaciable. Cuando abren la boca, muestran hileras de dientes afilados como cuchillas, listos para desgarrar y desmenuzar la carne. Estas abominaciones no son meramente físicas. Su presencia es una afrenta a la esencia misma de la realidad. Se mueven tanto en el agua como en la tierra, arrastrándose de forma siniestra y errática, como si fueran un dolor constante o una agitación extrema. Algunos son capaces de realizar vuelos cortos y espeluznantes. A pesar de sus cuerpos deformes, desafían las leyes de la física. Los hijos de Hastur son guardianes silenciosos de la Carcosa perdida, que merodean por las orillas del lago Hali, acechando y vigilando. Son la barrera entre el mundo conocido y los secretos ocultos en las profundidades de la ciudad fantasma. Su método de caza es cruel y despiadado. Agarran a sus víctimas con fuertes tentáculos y las introducen en sus elásticos cuerpos, donde la muerte no llega como un alivio, sino como una lenta y agonizante liberación. Encontrarse con un hijo de Hastur es enfrentarse al abismo, es ver la locura personificada, sentir el toque helado de la demencia. Son un recordatorio constante del poder y la maldad de su señor, una manifestación viva del terror que es Hastur. En los hijos de Hastur, el horror del cosmos se revela en su forma más pura y aterradora. El papel de Hastur dentro del panteón de entidades cósmicas es tejer la locura en el tejido de la existencia. Influye en los sueños y distorsiona la realidad, susurrando promesas de poder y secretos ocultos a quienes se atreven a escuchar. Hastur es rival y a veces aliado de otras entidades cósmicas. Su relación con seres como Cthulhu, Nyarlathotep y Yog-Sothoth es compleja, marcada por tenues alianzas y enigmáticos conflictos. Todos ellos son piezas de un juego cósmico, en el que Hastur juega con una astucia fría y calculadora. Hastur y Cthulhu son vistos como rivales o incluso enemigos. Esta rivalidad puede deberse a sus esferas de influencia en el cosmos o a diferencias en sus objetivos y métodos. Hastur suele ser representado como una entidad más cerebral y astuta, que prefiere manipular y corromper, trabajando a través de susurros, sueños e influencias sutiles. Cthulhu, por el contrario, suele ser visto como una fuerza bruta y poderosa, un ser de acción directa que espera el momento de su resurrección para reclamar el dominio sobre la Tierra. Otras interpretaciones sugieren que, aunque diferentes en métodos y naturaleza, Hastur y Cthulhu pueden ocasionalmente formar alianzas con fines específicos. Estas alianzas estarían marcadas por la precaución mutua y la comprensión de que sus objetivos individuales son más importantes que cualquier cooperación temporal. Un encuentro con Hastur puede representar tu mayor pesadilla. Una historia habla de un viajero onírico que, navegando por los mundos de los sueños, se encontró inadvertidamente en Carcosa. Allí, entre ruinas fantasmales y bajo un cielo de colores imposibles,
vio la silueta de Hastur, una figura envuelta en túnicas amarillas, con una máscara pálida que ocultaba horrores inimaginables. El viajero huyó, pero la visión de Hastur le persiguió incluso después de despertar. Nunca volvió a dormir, temeroso de regresar a aquel reino de pesadilla, y su mente fue lentamente carcomida por la imagen del Rey Amarillo. Otra historia cuenta el destino de un cultista que invocó a Hastur con la esperanza de obtener poder. Recitó los conjuros prohibidos bajo el cielo estrellado. Cuando Hastur apareció, no lo hizo como benefactor, sino como un terrible juez. El cultista fue consumido por la visión del dios exterior. Su cuerpo y su alma se disolvieron en una nube de desesperación amarilla. Se dice que todo lo que quedó fue una sombra quemada en el suelo y el eco lejano de una risa demente. La búsqueda de conocimientos ocultos y el contacto con entidades incomprensibles pueden conducir a un destino peor que la muerte. Aquellos que se atreven a invocar a Hastur o encontrarse con él pueden encontrar no solo la locura, sino un destino eterno de tormento en las garras de Hastur. En Historias de Hastur, el horror cósmico alcanza su cúspide, un recordatorio de que hay cosas en este universo que es mejor dejar desconocidas e imperturbables. Hastur representa uno de los aspectos más misteriosos e inquietantes del universo de Lovecraft. Su origen cósmico, su enigmático poder y su aterradora influencia lo convierten en una figura central del panteón Lovecraftiano. Hastur, el Rey Amarillo, es el terror que acecha en los rincones oscuros de la mente, el susurro que desata la locura, la mirada que nunca se ve, pero siempre se siente. Es la personificación del horror cósmico, un dios antiguo que viste el sudario de la desesperación y camina por la eternidad, un rey cuyo reinado es el caos y cuyo trono es el abismo de la locura humana. En el vasto e inexplorado cosmos, donde las estrellas moribundas susurran secretos ancestrales, acechan los Mi-Go, los enigmáticos fungi de Yugoth. Estas criaturas, cuya existencia es un híbrido blasfemo de materia fúngica y carne de crustáceo, habitan en las sombras heladas de mundos lejanos, ocultándose en las grietas de la realidad conocida. Los Mi-Go, con su tecnología más allá de la comprensión humana y sus grotescos experimentos con cerebros humanos, son emisarios de un miedo primordial, el miedo a lo desconocido, a lo que acecha en las oscuras profundidades del espacio, donde las leyes de la naturaleza se pliegan a voluntad de los seres que desafían la cordura. Se les describe no solo como monstruos, sino como heraldos de la verdad más oscura, que estamos lejos de estar solos en el universo, y que lo que nos espera en las estrellas es mucho más aterrador que cualquier cosa que podamos imaginar. A pesar de estar dispersos por todo el universo, los Mi-Go que han venido a la Tierra son originarios de Yugoth, un planeta del sistema solar que muchos creen que es Plutón. Su existencia en Yugoth está marcada por una civilización avanzada y compleja, basada en una tecnología y una biología que desafían las leyes de la ciencia humana. No son nativos de la Tierra, pero han establecido su presencia aquí, así como en otros mundos, para sus propios fines misteriosos. Aunque se desconocen los detalles exactos de su evolución, se cree que los Mi-Go se desarrollaron en condiciones ambientales y atmosféricas muy diferentes a las de la Tierra. Son criaturas extremadamente adaptables, capaces de sobrevivir tanto en el vacío del espacio como en la atmósfera y presiones variables. Su naturaleza fungoide crustácea sugiere una evolución en un entorno en el que tales características eran ventajosas para la supervivencia y desarrollo. Uno de los principales objetivos de los Mi-Go es expandir su influencia en el universo colonizado y conquistar nuevos planetas para su imperio. Una vez que han elegido un planeta para colonizar, los Mi-Go utilizan su avanzada tecnología para alterar el medio ambiente, haciéndolo más hospitalario para su propia especie. Esto puede incluir la modificación de la atmósfera, el ajuste de la composición química del suelo o incluso
la creación de ecosistemas artificiales para sustentar sus formas de vida. Los Mi-Go construyen bases y colonias complejas, a menudo subterráneas, o situadas en regiones remotas inaccesibles para los habitantes nativos del planeta. Estas colonias sirven de centros de investigación, minería y producción, así como puntos de lanzamiento para sus naves espaciales. Como maestros de la bioingeniería, a menudo experimentan con la fauna y flora locales, creando formas de vida híbridas o alteradas que puedan servir a sus propósitos. En algunos casos, pueden incluso intentar manipular especies inteligentes autóctonas para sus propios fines. Para mantener el control y la influencia sobre los planetas colonizados, especialmente aquellos con poblaciones inteligentes, los Mi-Go emplean agentes e infiltrados. Estos individuos pueden ser nativos del planeta, manipulados o alterados por los Mi-Go o miembros de su propia especie disfrazados. Las colonias Mi-Go están protegidas por avanzados sistemas de defensa, que pueden incluir barreras de energía, potentes armas, incluso mecanismos de camuflaje que ocultan su presencia a otras especies. La colonización también tiene un fuerte componente de recolección de recursos e investigación científica. Los Mi-Go exploran planetas para obtener minerales raros, compuestos químicos y muestras biológicas, al tiempo que realizan estudios que pueden ir desde la astrofísica hasta la biología exótica. Una parte importante de la evolución de los Mi-Go está ligada a sus avances tecnológicos. Poseen una notable habilidad para la bioingeniería y la manipulación genética, lo que les permite adaptarse a diferentes entornos y realizar proezas como trasplantar cerebros humanos en dispositivos que permiten la comunicación y la movilidad. Su tecnología también incluye armas avanzadas, dispositivos para viajar por el espacio y posiblemente medios para manipular la realidad. En su expansión por el universo, los Mi-Go han interactuado con otras especies, incluidos los humanos. Son conocidos por su interés por la Tierra y la humanidad, aunque sus intenciones suelen ser ambiguas, desde la investigación científica hasta objetivos más siniestros. Aunque los Mi-Go forman parte del mito de Cthulhu, su relación con otros seres de este universo es misteriosa. Parecen operar con su propia agenda, diferente a la de los grandes antiguos u otras entidades cósmicas. Los Mi-Go se sienten atraídos por la Tierra, no solo por sus recursos naturales, sino por el intrigante fenómeno de la conciencia humana. Observan, estudian y a veces interfieren en los asuntos humanos con una motivación que parece alternar entre lo puramente científico y lo siniestramente experimental. Sus encuentros con los humanos a menudo resultan en terror y confusión, ya que sus formas y métodos son extraños y perturbadores para la mente humana. Uno de los aspectos más aterradores de su interacción con la humanidad es la práctica de los Mi-Go de trasplantar cerebros humanos. Con una habilidad quirúrgica que desafía las teorías de la ciencia médica humana, extraen cerebros y los mantienen vivos en cilindros especiales, permitiendo a estos órganos aislados una forma de vida prolongada y la capacidad de viajar por las estrellas. Aunque esta práctica puede parecer una oferta de inmortalidad, se trata de una existencia de aislamiento y alienación, un destino que muchos considerarían peor que la muerte. Además, los Mi-Go suelen participar en planes y conspiraciones que afectan a las comunidades humanas, manipulando los acontecimientos de forma enigmática y a menudo nefasta. Actúan en la sombra, influyendo en científicos, líderes y otros individuos clave, moldeando el curso de la historia humana para adaptarlo a sus enigmáticos objetivos. A pesar de su avance tecnológico e intelectual, los Mi-Go no demuestran voluntad de coexistir pacíficamente con la humanidad. Por el contrario, parecen tratarnos como objetos de estudio, o peor aún, como piezas de un juego cósmico cuyas reglas y objetivos son incomprensibles para la mente humana. Los Mi-Go, con sus métodos insidiosos y su imperio en expansión, chocaron con los dominios establecidos de las cosas mayores en la Tierra. Se libraron batallas con armas que distorsionaban la realidad, dejando cicatrices en el tejido del espacio-tiempo.
Los campos de batalla de estos enfrentamientos eran escenarios de pesadilla, donde la carne de los caídos se fundía con la materia fungoide y las estructuras vivas de las cosas mayores eran corroídas por los agentes biológicos del Mi-Go. Cada enfrentamiento era un cataclismo de fuerzas inimaginables, una danza de destrucción que desfiguraba el mundo. La guerra entre los Mi-Go y las cosas mayores no era solo una lucha por el territorio o los recursos, era un choque de filosofías y existencias. Por un lado, los Mi-Go, con su expansión silenciosa e implacable; por el otro, las cosas mayores, tratando de preservar sus antiguos reinos y sus creaciones. La guerra llegó a un punto de estancamiento, en el que ninguna de las dos fuerzas podía dominar a la otra, hasta que Cthulhu y su ejército de profundos decidieron entrar en el conflicto que se conoció como la Gran Guerra Ancestral. Tras la guerra, las cosas antiguas fueron destruidas casi por completo. Los Mi-Go renunciaron prácticamente a conquistar la hegemonía sobre la Tierra, y Cthulhu regresó a su ciudad submarina, donde se encuentra en estado de hibernación. Pero a pesar del revés en la guerra ancestral, los Mi-Go siguen adelante con sus planes de expandir su imperio fúngico. Los Mi-Go, en su eterna búsqueda de conocimiento y expansión, tienen como obstáculo a los grandes antiguos, a los que observan con una mezcla de fascinación y cautela, conscientes de que cualquier interacción con seres cósmicos de poder inimaginable podría tener consecuencias incalculables. En sus incursiones por los vastos espacios entre las estrellas, los Mi-Go estudian las señales y huellas dejadas por los grandes antiguos, descifrando reliquias y ruinas que se remontan a épocas anteriores al surgimiento de la humanidad. Buscan comprender el poder de estos seres, quizá con la esperanza de dominarlo, o, más prudentemente, para evitar despertar su ira o atraer su atención no deseada. Los Mi-Go se sirven de eruditos humanos de lo oculto, que se han atrevido a estudiar a fondo los mitos de los grandes antiguos para adquirir conocimientos macabros e inquietantes que ellos mismos no se aventurarían a buscar. Para ello, hacen promesas de intercambiar conocimientos y tecnologías que podrían dar a estos hombres la vida eterna. Sus alianzas, sin embargo, son juegos de poder y manipulación, donde la lealtad es tan volátil como las realidades que habitan los grandes antiguos. Los Mi-Go, con su inteligencia y astucia, navegan por estas peligrosas relaciones buscando extraer ventajas sin caer víctimas de los caprichos de estas entidades supremas. Los Mi-Go, estos enigmáticos fungi de Yugoth, persisten en su esquiva y aterradora existencia. Son testigos y agentes de horrores cósmicos, una fuerza que desafía la cordura y la comprensión humanas. Sus incursiones en la Tierra, sus tenues alianzas y sus inimaginables experimentos son meros atisbos de una agenda tan vasta y terrible como el propio cosmos. En este contexto, la humanidad no es más que un público involuntario que asiste a un espectáculo de terror y asombro que nunca estuvo destinado a los ojos de los mortales. Los antiguos son criaturas de la mitología de H.P. Lovecraft que encarnan un horror aún más arcaico e indescriptible. Los antiguos se describen como entidades de forma cilíndrica, con una estrella de 5 puntas en un extremo y un grupo de tentáculos en el otro. Sus cuerpos, de unos 3 metros de altura, están cubiertos de ojos y poseen alas extrañamente reticuladas, capaces de plegarse y retraerse en ranuras a lo largo de sus cuerpos. Originarios del espacio, a los antiguos se les atribuye el mérito de ser los primeros seres que colonizaron la Tierra, aterrizando aquí hace miles de millones de años, en una época en la que la vida aún emergía del caldo primordial. Se les considera los ingenieros de la vida en la Tierra, ya que crearon o modificaron la vida tal y como la conocemos para adaptarla a sus necesidades. Sus productos más infames son los horribles Shoggoths, criados inicialmente como sirvientes, pero que acaban rebelándose contra sus amos. Los antiguos establecieron ciudades en la tierra y mar, construidas con formas fantásticas, no euclidianas, que desafiaban la comprensión humana.
Estas ciudades eran auténticas fortalezas que resistían el paso del tiempo y el estallido de guerras cósmicas. Muchas de ellas han sobrevivido hasta nuestros días, enterradas bajo montañas de hielo en la Antártida u ocultas en las profundidades del océano. Sin embargo, el poder de los antiguos menguó con el paso del tiempo. Los Shoggoths, sus propias creaciones, se rebelaron y provocaron el colapso de su civilización. Al final, los antiguos se retiraron a las profundidades de las aguas, donde entraron en un estado de hibernación, similar al sueño profundo de Cthulhu. Los antiguos son en muchos sentidos aún más terribles que Cthulhu. No solo son monstruos poderosos, sino también los artífices de la vida en la Tierra. La idea de que nuestra existencia pueda ser el resultado de la manipulación de criaturas alienígenas indiferentes e inhumanas es profundamente perturbadora. Como Cthulhu, son símbolos de lo desconocido y lo indecible, recordatorios de nuestra insignificancia en el vasto cosmos. El mito de los antiguos añade una nueva dimensión al horror cósmico de Lovecraft. Nos habla de la antigua y terrible historia de la Tierra, de conflictos cósmicos y del inevitable declive de las civilizaciones. Nos recuerda que, tras la realidad que conocemos, hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, fuerzas que han dado forma a nuestro mundo y que un día pueden volver a apoderarse de él. En las sombras de las grietas de la realidad reside una entidad con 1000 rostros, un heraldo del caos y lo desconocido. Nyarlathotep, el caos rastrero, no es una entidad más entre los grandes antiguos, sino una presencia única, un siniestro mensajero que camina entre los mortales como una astuta malevolencia. En tiempos remotos, antes de que la primera luz estelar brillara en el firmamento, Nyarlathotep surgió de las profundidades del caos primordial, generado por el poderoso Azathoth, una entidad de insondable poder y enigmáticos propósitos. Su origen es tan antiguo como el propio cosmos, entretejido con las fibras del ser y la nada, surgiendo como una sombra del vacío que precedió a la creación. Nyarlathotep, en su infinita malevolencia y astucia, sirve de mensajero y voz de Azathoth, el dios ciego y necio que yace en el centro del caos. Mientras Azathoth duerme en su trono de oscuridad, rodeado por la incesante cacofonía de flautas distorsionadas, es Nyarlathotep quien camina entre las estrellas y los mundos, ejecutando los inconfesables designios de su amo dormido. Este vínculo no es de servidumbre, sino de un propósito compartido: traer el caos y la destrucción al orden del universo. Nyarlathotep, con su habilidad para adoptar innumerables formas, siembra el terror y la desesperación en nombre de Azathoth, preparando el camino para el eventual despertar del núcleo caótico. Cada susurro, cada manipulación, cada ola de horror despertada por Nyarlathotep es un paso más en la danza macabra que despertará a Azathoth de su sueño eterno. Cuando las estrellas se alineen en una configuración prohibida, se cree que Azathoth despertará, provocando el fin de todas las cosas, y a su lado, como fiel heraldo del apocalipsis, estará Nyarlathotep, el maestro de las sombras, cuya lealtad al núcleo caótico es tan insondable como su propia naturaleza. El nombre de Nyarlathotep es un eco en las antiguas leyendas y en las pesadillas más profundas, un sonido que despierta un terror primordial en el alma de quienes lo escuchan. En cada rincón del mundo, en cada susurro del viento, puede estar observando, esperando, como un depredador en la oscuridad, listo para rasgar las cortinas de la realidad y revelar los horrores que acechan tras ellas. Nyarlathotep, a diferencia de sus hermanos cósmicos, Cthulhu, los ancianos y otros, no descansa en un sueño eterno, ni se oculta en las grietas del espacio-tiempo. Camina deliberadamente entre dimensiones y mundos, mensajero de los grandes antiguos, trayendo consigo no solo la promesa del conocimiento prohibido, sino también el frío aliento de la locura.
Su propósito es tan complejo como sus incontables formas. Es el embajador del caos, un arquitecto de la desesperación y el desorden, tejiendo los hilos del destino de formas que solo una mente divina y perversa podría concebir. A cada paso, Nyarlathotep siembra la discordia y el miedo, manipulando civilizaciones, derrocando imperios y llevando a los mortales al borde de la locura. No busca la adoración como otros de su calaña. Su hambre es de puro caos, del placer de deshacer el orden y ser testigo de la fragilidad de la realidad humana. Las interacciones de Nyarlathotep con los mortales no son meros encuentros, son cuidadosas orquestaciones de desesperación y locura, diseñadas para revelar las debilidades más profundas de la psique humana. Nyarlathotep camina disfrazado como uno de nosotros, un extraño cuyo encanto y elocuencia ocultan una naturaleza depredadora. Se infiltra en las sociedades, sembrando la discordia y la paranoia, llevando a hombres y mujeres a cuestionarse no solo entre sí, sino la propia realidad que les rodea. Su toque es sutil, pero venenoso, y convierte las ambiciones en obsesiones y los sueños en pesadillas. Para los buscadores de conocimientos prohibidos, se presenta como un guía, un portador de secretos arcanos que promete iluminar los oscuros caminos del universo. Sin embargo, cada verdad revelada es un paso más hacia la locura. Cada secreto descubierto, una pieza en su cruel juego. Aquellos que buscan la sabiduría de Nyarlathotep a menudo se encuentran perdidos en un laberinto de ilusiones y mentiras, incapaces de discernir lo real de lo imaginario. Nyarlathotep también aparece como instigador de horrores, susurrando en las sombras, incitando a actos de violencia y depravación. Observa con una sonrisa retorcida cómo la sociedad se desmorona bajo el peso de sus susurros venenosos, deleitándose en la destrucción que ha provocado. En raras ocasiones, Nyarlathotep elige un mortal para que sea su avatar, un emisario de su caos. Estos desafortunados son transformados, convirtiéndose en más que humanos, pero menos que vivos, marionetas en manos de un amo oscuro. Están dotados de poderes incomprensibles, pero a un precio terrible: su humanidad, su cordura y, en última instancia, sus almas. El caos reptante tiene la capacidad única de adoptar una miríada de formas, cada una más aterradora y enigmática que la anterior. Estos avatares no son meras máscaras, sino personificaciones de la esencia misma de Nyarlathotep, cada una de las cuales representa un aspecto diferente de su insondable ser. En una ciudad olvidada, cubierta por las arenas del tiempo, Nyarlathotep apareció como el faraón negro, una figura majestuosa y terrible, envuelta en ropajes de oscuridad, con ojos que brillaban como estrellas condenadas. Caminaba por las calles silenciosas, y aquellos que se cruzaban en su camino eran consumidos por una locura que corroía el alma, dejando solo cáscaras vacías de desesperación. En los oscuros callejones de las ciudades modernas, se manifiesta como un desconocido carismático, cuyas palabras seducen y corrompen. Susurran secretos que no deberían escucharse, seduciendo a los oyentes con promesas de poder y conocimiento, solo para arrastrarlos a un abismo de horror y locura. En lugares remotos e inexplorados, Nyarlathotep se convierte en una bestia de sombras y tentáculos, un horror indescriptible que desafía la naturaleza y la lógica. Su forma siempre cambiante es un laberinto de pesadilla, una visión que destroza la mente y deforma la realidad. En cada uno de estos avatares, Nyarlathotep ejerce su influencia maligna, manipulando acontecimientos y seres para sus propios fines nefastos. No es un dios al que adorar, sino un mensajero del caos, un arquitecto del miedo. Sus avatares son herramientas de su voluntad, medios con los que teje su red de intriga y terror. Estos avatares de Nyarlathotep no son meras manifestaciones físicas,
sino reflejos de los miedos y horrores más profundos de la humanidad. Es el espejo oscuro que revela las verdades ocultas en la oscuridad del alma humana, un eco de las ansiedades y terrores que acechan en las profundidades de nuestra psique. Existe un culto secreto dedicado a Nyarlathotep. Este culto no es una congregación de adoradores ordinarios. Son adoradores del miedo, la locura y el caos, cuya devoción trasciende la comprensión mortal. Los seguidores de Nyarlathotep son una mezcla de almas perdidas y corrompidas, atraídas por la promesa de poder y conocimiento oculto. Se reúnen al amparo de la noche, en lugares prohibidos donde la barrera entre el mundo conocido y los reinos de lo impensable es más tenue. Allí entonan cánticos en lenguas olvidadas. Sus cuerpos se retuercen en un éxtasis impío, mientras invocan la presencia de su oscuro maestro. Cada culto a Nyarlathotep tiene su propia naturaleza siniestra, reflejo de las múltiples facetas del dios al que adoran. Algunos practican rituales de sacrificio y sangre, ofreciendo vidas inocentes en un altar de desesperación, mientras que otros buscan conocimientos prohibidos, escudriñando tomos antiguos y conjurando entidades que habitan más allá de las estrellas. Pero todos comparten un rasgo común: la pérdida gradual de humanidad. A medida que profundizan en los misterios de Nyarlathotep, los seguidores se alejan cada vez más de la realidad. Sus mentes y cuerpos deformados por el toque corrupto del caos reptante se convierten en sombras de sí mismos, consumidos por una locura que los aleja de todo lo humano. Los cultos de Nyarlathotep operan en las sombras, influyendo en los acontecimientos del mundo de formas que pocos pueden percibir. Son los susurradores en las sombras, los artesanos detrás de las catástrofes y desastres, los propagadores del caos que Nyarlathotep tanto desea. La verdad más aterradora de estas sectas es su omnipresencia y la facilidad con la que atraen a nuevos adeptos, desde intelectuales y académicos hasta desesperados y desplazados. La secta ofrece lo que todos buscan, ya sea poder, conocimiento o un sentido a la existencia. Y una vez que se entra en esta espiral de locura, no hay vuelta atrás. Nyarlathotep, con sus múltiples rostros y formas, es el arquitecto de este juego, un ser que trasciende la comprensión humana, cuyos designios son tan enigmáticos como aterradores. Para él, la humanidad no es más que un juguete para usar y tirar, un pasatiempo en su eternidad de oscuridad. Es la encarnación de lo desconocido, un ser cuyas múltiples caras son ventanas a abismos insondables de terror y locura, donde la realidad se hace añicos y las pesadillas más oscuras se hacen realidad. En las profundidades abisales de los océanos, donde la luz del sol nunca penetra y el silencio solo se ve perturbado por el susurro de las corrientes marinas, residen los profundos. Estos seres, surgidos de la eterna oscuridad del mundo submarino, son un misterio tan antiguo como las profundidades de los mares que habitan. Con una piel escamosa que brilla sutilmente en la tenue luz de las profundidades, penetrantes ojos amarillos y afiladas garras, los profundos representan un terror primordial, un puente entre el mundo conocido de la humanidad y los indecibles horrores que acechan bajo las olas. Su existencia es un susurro en las leyendas de los marineros y en las páginas amarillentas de tomos prohibidos que hablan de ciudades sumergidas, un siniestro santuario para estas criaturas. Cada encuentro con los profundos es un vistazo a un mundo antiguo y olvidado, donde la realidad se entrelaza con las pesadillas acuáticas y su presencia en las brumosas costas es presagio de desgracias y macabras transformaciones. En épocas olvidadas, mucho antes de que las primeras civilizaciones humanas construyeran sus efímeras ciudades, las profundidades marinas ya ocultaban a los profundos. Se susurra entre los estudiosos del ocultismo
y los mitos de Cthulhu, que los profundos no son meros habitantes del océano, sino descendientes directos de las deidades acuáticas primordiales, Dagón e Hidra, seres de poder inimaginable y enigmáticos propósitos. Estas entidades, veneradas y temidas, habrían dado origen a los profundos, infundiéndoles su horripilante esencia. Con cuerpos adaptados a las presiones y misterios del abismo, los profundos evolucionaron hasta convertirse en amos del reino sumergido. Han construido ciudades monumentales en las profundidades, como la tristemente célebre Giantley, erigida con una arquitectura alienígena que desafía las leyes de la física. Otras versiones sugieren que los profundos pueden tener orígenes aún más antiguos y cósmicos, quizá vinculados a los propios grandes antiguos. Esta teoría sugiere que los profundos forman parte de un plan mayor, un juego cósmico de poder y dominación que tiene lugar en las sombras del universo. La sociedad de los profundos es jerárquica, con una estructura rígida que determina el papel de cada individuo. En la cima de esta jerarquía se encuentran los sacerdotes y sacerdotisas, venerados no solo por sus conocimientos arcanos, sino también por su cercanía a deidades acuáticas como Dagón e Hidra. Dirigen rituales místicos y guían al pueblo en cuestión de fe y culto a sus dioses ancestrales. Los guerreros de las profundidades forman otra casta distinta, encargada de proteger sus ciudades sumergidas de intrusos y amenazas externas. Armados con armas forjadas con materiales desconocidos en la superficie, estos guerreros son temidos por su brutalidad y eficacia en combate. La mayoría de los profundos, sin embargo, forman la clase trabajadora, responsable del mantenimiento de sus ciudades y de la recolección de los recursos del océano. Estos individuos llevan a cabo tareas esenciales, desde la construcción de estructuras alienígenas hasta la caza en las oscuras aguas, garantizando la supervivencia y el bienestar de la comunidad. Los rituales y tradiciones de los profundos son tan antiguos como misteriosos, a menudo centrados en el culto a sus dioses y la celebración del ciclo de la vida y la muerte. Los matrimonios entre los profundos y los humanos forman parte de sus prácticas, una tradición siniestra que busca expandir su influencia y fusionar sus líneas de sangre con la superficie. La comunicación entre los profundos es un enigma. Hablan un idioma antiguo que suena como una combinación de chasquidos y siseos, un lenguaje que parece fluir y cambiar como las propias corrientes marinas. Los profundos rara vez interactúan directamente con los grandes antiguos, las entidades supremas del universo de Lovecraft. Sin embargo, su culto y sus prácticas suelen estar alineados con el despertar o la adoración de estos seres cósmicos, lo que indica una reverencia distante y un temor reverente. En el corazón de las relaciones de los profundos con otras criaturas del mito de Cthulhu, hay una comprensión innata de la jerarquía cósmica y el equilibrio de poder. Navegan por este universo como astutos depredadores y fervientes adoradores, conscientes de su posición y siempre al acecho de oportunidades para expandir su dominio y asegurar su supervivencia en las oscuras e implacables profundidades del océano. Los profundos luchaban entre sí en disputas por territorio y el poder. Sus ciudades sumergidas, construidas con extrañas geometrías no euclidianas, eran escenario de batallas épicas, en las que la sangre oscura se mezclaba con el agua fría, atrayendo a criaturas aún más terribles de las grietas ocultas en el fondo del océano. Cuando estalló la guerra entre los grandes antiguos y otros poderosos seres del mito de Cthulhu, los profundos fueron llamados a participar. Su lealtad a los dioses acuáticos y su conexión con Cthulhu los situaron en el centro del conflicto, donde su habilidad en el combate submarino y su conocimiento de los secretos abisales no tenía parangón. Los profundos se han enfrentado a amenazas de fuera de su reino acuático. Relatos fragmentarios hablan de enfrentamientos con las razas estelares de los Mi-Go, las cosas mayores
y los Shoggoths, e incluso con los propios grandes antiguos. Estas batallas, más extrañas y aterradoras que cualquier conflicto humano, implicaban fuerzas que desafiaban las leyes de la naturaleza, donde la realidad se doblaba y se rompía al capricho de poderes inimaginables. Con la aparición de la humanidad y la expansión de sus civilizaciones, comenzó un nuevo tipo de guerra. Al principio, los profundos observaban a los humanos desde la distancia, con curiosidad y cautela. Sin embargo, con el tiempo, a medida que las ciudades humanas se acercaban a sus territorios sagrados, los conflictos se hicieron inevitables. En las brumosas costas de Innsmouth y otros lugares olvidados del mundo, los profundos emergieron de las aguas para defender sus dominios ancestrales. Estos enfrentamientos con la humanidad estuvieron marcados por un terror implacable. Pescadores y habitantes de la costa desaparecieron, víctimas de los ataques silenciosos de los profundos, mientras que se encontraron barcos a la deriva con sus tripulaciones desaparecidas o enloquecidas por lo que habían presenciado. Cuando se acerca el momento del despertar de Cthulhu, el gran anciano dormido en la ciudad sumergida de R'lyeh, los profundos desempeñan un papel siniestro y crucial. Este acontecimiento, profetizado y temido a partes iguales en el mito de Cthulhu, es un punto focal para las oscuras y poderosas fuerzas que residen en las profundidades del océano. Los profundos actuarán como heraldos del inminente despertar de Cthulhu. Se prepararán para este acontecimiento con rituales arcanos y sacrificios, creyendo que el regreso de Cthulhu traerá una era de dominación acuática sobre la Tierra y un nuevo orden mundial en el que los profundos ascenderán como los verdaderos señores de los mares y la Tierra. A medida que se acerca el alineamiento astral necesario para el despertar de Cthulhu, los profundos intensifican sus actividades en la superficie. Ciudades costeras como la infame Innsmouth se convierten en focos de frenética actividad, donde los híbridos humano-profundos preparan el camino para el regreso de su dios durmiente. Estas comunidades híbridas, resultado de generaciones de matrimonios mixtos, son cruciales para los planes de los profundos, ya que sirven de puente entre los mundos acuático y terrestre. Creen que su devoción y sus actos serán recompensados, que serán elevados a la posición de favoritos de Cthulhu y protegidos en su nuevo reino. Los profundos son los susurros de las tormentas oceánicas, las sombras que se mueven con rapidez bajo la superficie del agua, las pesadillas que atormentan a marineros y habitantes de la costa. Su presencia es un recordatorio constante de que, en las oscuras y frías profundidades de los océanos, existen antiguos secretos y horrores que la humanidad nunca debería desvelar. Pocas entidades cósmicas despiertan tanta fascinación y asombro como los extraños Shoggoths. Estos seres son reminiscencias de una era antediluviana y fueron creados por las cosas mayores, una raza de seres de poder y ciencia casi divinos. Estos seres, que vagaban por la tierra primigenia, utilizaron sus avanzados conocimientos para moldear a los Shoggoths. Los ancianos necesitaban sirvientes adaptables, capaces de realizar diversas tareas, y los Shoggoths eran la respuesta a sus demandas. Seres moldeables, capaces de transformarse según las necesidades de sus amos. Los registros de estas criaturas aparecen en misteriosos tomos como el nefasto Necronomicon, que los describen en términos que infunden tanto curiosidad como temor. Sin embargo, la relación entre los Shoggoths y sus creadores no ha sido armoniosa. Con el tiempo, los Shoggoths desarrollaron una especie de conciencia y con ella una sed de libertad y rebelión. Los Shoggoths son entidades de horror casi indescriptible. Su forma es amorfa, una aglomeración de materia orgánica que desafía la comprensión humana. Aparecen como masas gigantes e irregulares, capaces de cambiar de textura y forma con inquietante facilidad. La superficie de un Shoggoth suele describirse como un mar negro y aceitoso, cubierto de ojos que aparecen y desaparecen al azar. Estos ojos, apagados y sin alma,
Observan el mundo con una curiosidad fría y calculadora. La capacidad de metamorfosis de los Shoggoths es sin duda su característica más notable. Pueden formar extremidades, órganos e incluso imitar el aspecto de otras criaturas con una precisión aterradora. Esta habilidad no es solo una herramienta de adaptación, sino también un arma. Pueden transformarse en formas monstruosas con tentáculos, bocas llenas de dientes afilados o imitar la forma de su presa, adormeciendo a sus víctimas en un estado de confusión y terror antes del ataque fatal. Además de su forma mutable, los Shoggoths poseen habilidades que los convierten en seres increíblemente poderosos dentro de sus reinos. Una de las más inquietantes es su capacidad para imitar voces humanas y otros sonidos. Esta habilidad sirve no solo para confundir y aterrorizar a sus víctimas, sino también como medio de comunicación entre ellos, creando una cacofonía de voces robadas que resuena en las profundidades donde habitan. Los Shoggoths también demuestran una fuerza y resistencia extremas, lo que les hace capaces de sobrevivir en entornos extremos y resistir heridas que serían mortales para cualquier otra criatura. Su naturaleza amorfa les permite atravesar espacios pequeños y estrechos y adaptarse a prácticamente cualquier entorno, lo que los convierte en cazadores implacables y prácticamente indestructibles. Creados originalmente como sirvientes, los Shoggoths son un testimonio de la avanzada ciencia alienígena de los antiguos. Fueron moldeados para ser perfectamente adaptables y obedientes, una solución ideal para las necesidades de trabajo y construcción de los antiguos. Se utilizaron para construir inmensas ciudades submarinas y estructuras monumentales, moldeando sus formas amorfas para manipular materiales y realizar trabajos de ingeniería que desafiaban las limitaciones físicas. Su naturaleza maleable y robustez los hacía ideales para trabajar en entornos hostiles e inaccesibles, como las profundidades oceánicas y cuevas subterráneas. Los Shoggoths participaron en las guerras antiguas, que eran conflictos apocalípticos en los que los grandes seres antiguos luchaban por el dominio de la Tierra. En este escenario de caos y destrucción, los Shoggoths desempeñaron un papel fundamental como armas vivientes para los ejércitos de los seres antiguos. Sus amos, que se enfrentaban a oponentes formidables como los Mi-Go y otras entidades extraterrestres, utilizaban a los Shoggoths de formas extraordinarias. Su capacidad para cambiar de forma los hacía increíblemente versátiles en el campo de batalla. Podían transformarse en imponentes armas de guerra, con tentáculos y apéndices letales, capaces de aplastar, desgarrar y destruir a sus enemigos con una eficacia brutal. Sus formas amorfas les permitían infiltrarse en líneas enemigas, asumiendo apariencias engañosas para llevar a cabo sabotajes y ataques sorpresa. Sin embargo, el uso de los Shoggoths como armas de guerra también sembró las semillas de su eventual rebelión. Sometidos a la violencia y el caos, estos seres empezaron a desarrollar una conciencia rudimentaria y con ella un creciente resentimiento hacia sus amos. La guerra los transformó de meras herramientas de sus creadores en entidades con voluntad propia, llevándolos por un camino de autonomía y rebelión. Antaño, meros instrumentos de voluntad ajena, empezaron a anhelar la independencia, desafiando el orden establecido por sus creadores. Con el paso de los milenios, esta conciencia cobró fuerza, transformándose en un anhelo incontrolable de libertad. Los Shoggoths, dotados ahora de un tipo primitivo de inteligencia, se rebelaron contra la tiranía de las cosas mayores, demostrando una capacidad de resistencia y determinación que desafiaba su naturaleza original. La rebelión estalló como una furiosa tormenta en el corazón de las milenarias ciudades de los antiguos. Los Shoggoths, antaño meros instrumentos de voluntad ajena, emergieron con furia indomable. El arco de su levantamiento estuvo marcado por una violencia caótica y desesperada, una batalla de voluntades entre los creadores y sus creaciones. En estas frenéticas batallas resonaba el clamor de una libertad recién descubierta, un himno primordial a los horrores del poder y a la embriagadora seducción de la autonomía. La rebelión de los Shoggoths se convirtió en una leyenda susurrada,
un cuento con moraleja sobre el coste de la subyugación y el precio de la libertad en las sombras del universo Lovecraftiano. Los Shoggoths residen en las profundidades olvidadas del mundo, en lugares marcados por una arquitectura que desafía las leyes de la física y la razón humana. Estos lugares, normalmente subterráneos o submarinos, reflejan la antigua y avanzada civilización de las cosas mayores. Estas ciudades olvidadas son laberintos de piedra extraños, con estructuras que parecen desafiar la gravedad y la lógica. Los pasillos y cámaras de estas antiguas construcciones están dispuestos de forma no euclidiana, lo que crea un efecto desorientador y opresivo. En estos espacios, los Shoggoths se mueven con facilidad, adaptando sus formas amorfas a los ángulos extraños y las geometrías imposibles de su entorno. Para los Shoggoths, estos espacios son a la vez santuario y prisión. Son testigos silenciosos del poder y la caída de sus creadores, que ahora habitan entre las ruinas de una grandeza antaño imponente. Representan el recuerdo vivo de una época en la que la Tierra estaba gobernada por fuerzas que escapaban a la comprensión humana, un sombrío eco de un pasado lleno de maravillas y horrores inimaginables. Cuando los humanos se atrevieron a adentrarse en las profundidades olvidadas donde residían los Shoggoths, los exploradores sintieron el aire cargado de una presencia alienígena. Los Shoggoths, curiosos y cautelosos, observaban a estos intrusos con una mirada de ojos que aparecían y desaparecían en sus masas palpitantes. Escuchaban, imitaban y a veces jugaban con sus voces, haciéndose eco de palabras humanas en tonos distorsionados y silbantes. Para algunos humanos, la mera visión de un Shoggoth era suficiente para desencadenar la locura. Para ellos, los Shoggoths eran el reflejo de un miedo ancestral, la encarnación de un horror incomprensible. Estas interacciones entre humanos y Shoggoths, llenas de un miedo mezclado con fascinación, eran breves y normalmente fatales. Los Shoggoths, con su indiferencia y extrañeza, recordaban a los humanos su propia insignificancia, que había secretos y realidades en el mundo que era mejor dejar en la sombra, intactos e incomprendidos. Aunque comparten el mismo universo que entidades como Cthulhu y Nyarlathotep, los Shoggoths son diferentes. Mientras que Cthulhu representa un poder latente y Nyarlathotep una malicia activa, los Shoggoths simbolizan la rebelión contra los dioses y el terror de la evolución incontrolada. Los Shoggoths son algo más que criaturas horripilantes. Están cargados de un profundo simbolismo. En primer lugar, representan el miedo a lo desconocido y lo incontrolable. Su forma amorfa y su capacidad de cambio constante simbolizan los aspectos insondables y caóticos del universo, que desafían la comprensión y el control humanos. Además, los Shoggoths reflejan la ansiedad de Lovecraft por la ciencia y el progreso tecnológico. La historia de su creación y posterior rebelión contra los antiguos sirve como metáfora de los peligros de la arrogancia científica y la manipulación incontrolada de la naturaleza. En un plano más filosófico, los Shoggoths también simbolizan la fragilidad de la condición humana. Son el recordatorio constante de que, en el gran esquema del cosmos, la humanidad es insignificante y vulnerable, sujeta a fuerzas que están más allá de su comprensión y control. Esta constatación es un rasgo central del horror cósmico de Lovecraft, donde el miedo más profundo no proviene de monstruos o fantasmas, sino de reconocer nuestra pequeñez frente al infinito. Cthulhu es una criatura cósmica nacida de los terrores más profundos. Su historia comienza en un tiempo anterior a nuestro entendimiento, en un oscuro e inexplorado abismo del espacio, habitado por antiguos dioses, monstruos y horrores indescriptibles. Este es Cthulhu, el dios de las profundidades, el devorador de almas, la pesadilla viviente. Según la leyenda, Cthulhu es uno de los grandes antiguas criaturas cósmicas de inimaginable poder que habitaron la Tierra mucho antes del surgimiento de la humanidad. Él y sus hermanos llegaron a la Tierra desde el espacio exterior.
cada uno trayendo consigo su propio dominio y sus propias criaturas. Cthulhu, el más terrible de ellos, eligió el océano como hogar, donde se asentó en la ciudad perdida de R'lyeh. R'lyeh es una ciudad desolada construida sobre ángulos insondables y geometrías no euclidianas. Es la guarida del sueño eterno de Cthulhu, un sueño despierto, donde las pesadillas adquieren formas tangibles, donde los gritos de agonía se convierten en la incesante melodía del viento aullante y los suspiros de los que se han vuelto locos son la única compañía. En apariencia, Cthulhu es una monstruosidad más allá de la comprensión humana, un enigma grotesco de formas repulsivas y detalles horribles. La descripción más aproximada de su aspecto, tal y como se insinúa en los manuscritos de Lovecraft, es la de una criatura colosal con rasgos vagamente antropomórficos, pero adornada con una masa viscosa de tentáculos ondulantes en lugar de un rostro humano. Su cuerpo está cubierto de una piel escamosa, empapada, parecida a la de un pez, y tiene las alas membranosas de un murciélago. A pesar de su colosal tamaño, Cthulhu está dotado de una agilidad asombrosa, moviéndose con una gracia monstruosa que desafía la lógica y la física. En cuanto a sus poderes, Cthulhu es prácticamente omnipotente. Posee una fuerza, resistencia e invulnerabilidad mucho más allá de la comprensión humana. Sin embargo, su mayor poder reside en su capacidad para influir en la mente humana. Cthulhu es capaz de proyectar su presencia en las mentes de aquellos que desea, susurrando locura y provocando pesadillas. Su mera presencia basta para llevar a los hombres a la locura, y su voz es como un coro de voces muertas que promete un terror inimaginable. La mitología que rodea a Cthulhu es vasta e intrincada, una red de historias y leyendas que hablan de una época en la que los grandes antiguos gobernaban la Tierra. Pero su dominio sobre la Tierra no fue pacífico. Lucharon entre sí durante milenios en lo que se conocería como la Guerra Ancestral. Fue una época de conflictos cósmicos y batallas apocalípticas entre las antiguas deidades, incluido Cthulhu y los dioses antiguos. En el vórtice de este conflicto titánico, el tejido mismo del espacio-tiempo se distorsionó y desgarró. Cada enfrentamiento entre estos seres colosales amenazaba con sacudir el universo hasta sus cimientos. Durante la Guerra Antigua, los grandes antiguos, incluido Cthulhu, crearon una hueste de abominaciones cósmicas como armas de guerra. Estos seres, a menudo denominados criaturas de Cthulhu, eran auténticas monstruosidades que sobrepasaban todos los límites de la comprensión humana. Entre las más notorias de estas criaturas se encuentran los Shoggoths, entidades amorfas capaces de adoptar cualquier forma, con cuerpos gelatinosos cubiertos de ojos. Fueron creados para ser utilizados como esclavos, pero acabaron rebelándose. Los Shoggoths son seres de poder inconmensurable, cuya mera visión puede volver loco a un humano. Los Migos son otra raza de terroríficas criaturas desatadas durante la Guerra Ancestral. Son criaturas fúngicas, aladas, extraterrestres de una civilización avanzada, que tienen la capacidad de viajar por el espacio exterior. Los Migos son capaces de manipular la biología y la genética, y utilizan estas habilidades para crear monstruos indescriptibles que les sirvan en su guerra contra los grandes antiguos. Por último, están las criaturas que sirven directamente a Cthulhu, conocidas como los Profundos. Son seres híbridos, en parte humanos, en parte peces y en parte anfibios, que viven en las profundidades de los océanos de la Tierra. Los Profundos adoran a Cthulhu y a menudo son vistos como sus emisarios o sacerdotes. Durante la Guerra Antigua, fueron utilizados como soldados y guerreros, luchando ferozmente en nombre de su amo. La Guerra Ancestral fue, pues, un acontecimiento catastrófico, lleno de horrores y monstruos más allá de la comprensión humana.
La sombra de esta guerra aún planea sobre el universo de Lovecraft, y los ecos de sus batallas aún resuenan en las estrellas y en lo más profundo de la Tierra. Tras este conflicto, Cthulhu y sus hermanos los Grandes Antiguos se vieron obligados a dormir, esperando en las oscuras profundidades abisales el día de su despertar. La Guerra Antigua sirvió para moldear la Tierra y el cosmos tal y como lo conocemos, dejando marcas indelebles que aún resuenan a través de los tiempos, a la espera del día en que las estrellas se alineen una vez más y se reavive la guerra. Tras la desaparición de las criaturas cósmicas, surgió en distintas partes del mundo el culto a Cthulhu, un oscuro vínculo que une las profundidades olvidadas de la civilización con la sociedad contemporánea. Los cultistas de Cthulhu suelen ser retratados como individuos marginados, desde nativos de remotas islas del Pacífico hasta miembros de sociedades secretas de ciudades más modernas. Les une el deseo de despertar a Cthulhu de su profundo letargo en R'lyeh, esperando el momento en que las estrellas estén bien para que su dios pueda reanudar su dominio sobre la Tierra. Estos sectarios practican rituales terribles e inconfesables que incluyen sacrificios humanos, cánticos inhumanos y danzas frenéticas, todo ello en honor de su señor alienígena. Los rituales se celebran a menudo al amparo de la noche, ocultos a la vista de los inocentes, evocando una atmósfera de terror y desesperación. Lo más aterrador es que estos sectarios están completamente comprometidos con su causa. Abrazan la locura y la desolación que representa Cthulhu, deseando nada menos que la completa aniquilación del orden establecido y el establecimiento de un nuevo reino bajo el gobierno de Cthulhu. Pero quizá el aspecto más inquietante del culto a Cthulhu es que revela la verdadera insignificancia de la humanidad. Los sectarios ven el despertar de Cthulhu como algo inevitable, una simple cuestión de tiempo. Estas sectas son el reflejo distorsionado de nuestra propia sociedad, mostrándonos lo que puede ocurrir cuando nos volvemos hacia el abismo y permitimos que nos consuma. Es la encarnación de nuestras peores pesadillas y nuestros miedos más profundos. Se cree que cuando las estrellas se alineen en una configuración determinada, la ciudad perdida de R'lyeh surgirá de las profundidades del océano y Cthulhu despertará de su letargo. Ese día, la humanidad se sumirá en una era de locura y desesperación, y Cthulhu volverá a reinar supremo. La humanidad, en este contexto, no es más que un grano de arena en la inmensidad del cosmos, insignificante e intrascendente para estos seres divinos y horribles. La presencia de Cthulhu y sus hermanos sirve como sombrío recordatorio de nuestra insignificancia, y la promesa de su despertar es una amenaza constante que pende sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles. Esta es la leyenda de Cthulhu, una pesadilla que vive en las oscuras profundidades del océano y en los recovecos más profundos de nuestras mentes. Criatura de proporciones cósmicas y terror indecible, representa lo desconocido y lo inexplorado. Cthulhu es el espejo que refleja nuestros miedos más profundos, la encarnación de nuestras inseguridades frente al vasto y despiadado universo. No importa lo alto que construyamos nuestros monumentos o lo lejos que nos lleven nuestras navegaciones espaciales, siempre habrá un abismo más allá de nuestra comprensión, un vacío oscuro e insondable, donde moran monstruos como Cthulhu. Es el monstruo debajo de la cama y el demonio dentro del armario, la sombra que se mueve en la oscuridad y el susurro en el viento. Es Cthulhu, el devorador de almas, la pesadilla que no descansa, y su historia es un recordatorio de que hay terrores en el universo que están más allá de nuestra comprensión. Al hacerlo, Lovecraft nos invita a sumergirnos en el abismo, a enfrentarnos a lo desconocido y a afrontar nuestros miedos más profundos. Nos muestra que, por muy aterrador que sea el universo, aún podemos encontrar belleza y maravillas en él.
Y, tal vez, ese sea el verdadero terror de Cthulhu. La idea de que, al final, somos nosotros quienes creamos nuestros propios monstruos. Este libro, fruto de una mente perturbada y bañado en las sombras de lo sobrenatural, es una ventana a los secretos más oscuros del cosmos. Sus páginas, envueltas en misterio y escritas en lenguas olvidadas, contienen rituales y conjuros que desafían la esencia misma de la cordura humana. Conocido con el nombre de Necronomicon, este objeto no es un simple libro con conocimientos esotéricos. Es un portal a un universo donde las leyes de la naturaleza se doblegan ante el horror cósmico, donde entidades ancestrales aguardan hambrientas y al acecho en las profundidades del espacio y el tiempo. Quienes se atreven a hojear sus páginas son arrastrados a un abismo de locura y desesperación, donde la realidad se hace añicos y las pesadillas más terribles cobran vida. Sobre las abrasadoras e impactantes arenas del desierto caminaba una figura solitaria cuyo destino estaba enlazado con los secretos más oscuros del universo. Su nombre era Abdul al-Hazred, más tarde conocido por el mundo como el Loco Árabe, un título que apenas arañaba la superficie de su trágico y terrible viaje. Al-Hazred, poeta y erudito de Sana'a, Yemen, estaba consumido por una sed insaciable de conocimiento prohibido. Vagó por ruinas olvidadas y ciudades perdidas, buscando los misterios ocultos que yacían en las sombras del mundo conocido. En sus viajes, encontró horrores que desafiaban la comprensión humana, entidades antiguas y dioses cuya existencia era un insulto a la realidad. A medida que aumentaban sus conocimientos, también lo hacía su locura. Las verdades que describió eran de una naturaleza tan aterradora que su mente empezó a desmoronarse bajo su peso. Fue testigo de oscuros rituales y aprendió lenguas que no debían hablarse, lenguas que retorcían la realidad y enloquecían a quienes se atrevían a pronunciarlas. En su locura, Al-Hazred comenzó a escribir el Necronomicon, un grimorio de magia oscura y conocimiento cósmico. Este libro, escrito en Damasco bajo la influencia de visiones y pesadillas, era un compendio de los horrores que había presenciado y los secretos que había arrebatado de las garras de lo desconocido. Las páginas del Necronomicon eran un mapa hacia lo inimaginable, una guía para despertar fuerzas que dormían en las oscuras profundidades del espacio y el tiempo. La influencia de Al-Hazred se extendió mucho más allá de su misteriosa y horrible muerte, que según algunos fue el resultado de su temeraria búsqueda de conocimientos prohibidos. El Necronomicon sobrevivió, pasando por manos oscuras e influyendo en generaciones de ocultistas, alquimistas y buscadores de misterios. La sombra de Al-Hazred planeaba sobre cada palabra, cada hechizo inscrito en las amarillentas páginas. Abdul al-Hazred, el loco árabe, se ha convertido en una leyenda, un símbolo del peligro de buscar el conocimiento más allá de los límites de la cordura humana. Cada vez que se abre el Necronomicon y se leen sus hechizos, se siente la presencia de Al-Hazred, un fantasma que susurra en las sombras, guiando a los incautos hacia un destino de locura y desesperación. El Necronomicon está encuadernado en una pálida y grotesca piel humana. Su cubierta parece susurrar secretos prohibidos, una promesa de conocimiento y terror para los incautos que se atreven a tocarlo. Grande e imponente, el libro destila una sensación de peso no solo físico, sino también metafísico, como si cada página estuviera impregnada del peso de secretos antiguos y peligrosos. Las páginas, amarillentas por el tiempo y frágiles al tacto, parecen casi deshacerse, pero resisten, guardando las hechicerías y los conocimientos arcanos escritos en lenguas olvidadas y alfabetos indescifrables, un enigma codificado en la oscuridad. Las ilustraciones que adornan sus páginas son tan inquietantes como los textos, imágenes de criaturas abominables y símbolos arcanos que danzan ante tus ojos, evocando una sensación de desorientación y miedo.
no son meras representaciones artísticas. Son ventanas a abismos que capturan la esencia del horror cósmico que impregnan cada palabra del Necronomicon. El tacto del libro es repulsivo. La piel que lo cubre parece latir con vida propia. Una energía siniestra que se filtra en la piel y corrompe la mente. Sostener el Necronomicon es como tocar el corazón mismo del terror, sentir el pulso de la locura corriendo por tus venas. Los conjuros y hechizos contenidos en el Necronomicon hablan de invocar y comunicarse con entidades cósmicas, seres que residen en las grietas entre dimensiones. Estos hechizos, si se usan mal, pueden abrir portales a mundos a los que no se debería llegar, desatando horrores que anhelan infiltrarse en nuestra realidad. El Necronomicon también explora los rituales arcanos, prácticas ocultas diseñadas para manipular las fuerzas más primitivas del universo. Estos rituales son complejos y peligrosos, requieren sacrificios y actos que desafían la moral y la ética, y sirven como macabros recordatorios del precio del conocimiento prohibido. Son ceremonias que pueden alterar el tejido de la realidad, distorsionando el tiempo y el espacio, invocando poderes que la humanidad no estaba destinada a comprender. Además de sus hechizos y rituales, el Necronomicon es una fuente de conocimiento cósmico, una crónica de secretos que se remontan a los albores del tiempo. Habla de civilizaciones antiguas y perdidas, dioses olvidados y verdades ocultas en las estrellas. Las páginas del Necronomicon también están llenas de profecías y predicciones, vislumbres de futuros posibles y terribles, mundos donde las entidades del mito de Cthulhu reinan supremas, y la humanidad se reduce a nada más que sombras y recuerdos. Estas profecías son enigmas envueltos en capas de misterio, cada uno revelando un posible destino, cada uno más aterrador que el anterior. Leer sus páginas es aventurarse en un laberinto de locura y desesperación, un camino del que pocos regresan sin cambios. Este grimorio no es solo una colección de conocimientos prohibidos, es un portal al abismo, una invitación a bailar al borde de la realidad y mirar directamente a los ojos del terror eterno. Entre las sombras de bibliotecas olvidadas y bóvedas ocultas, yacen varias versiones y traducciones del infame Necronomicon, cada una de las cuales alberga sus propios secretos y horrores. El grimorio de Abdul al-Hazred ha sido traducido y recreado innumerables veces, y cada versión absorbe la oscuridad de su época y añade capas de misterio y terror. La primera de esas traducciones es la versión griega del Necronomicon, conocida como el Necronomicon de Theodorus Philetas. Surgió en el siglo IX. Se dice que esta versión, escrita con letra frenética y desesperada, captó no solo las palabras de Al-Hazred, sino también su creciente locura. Los lectores de esta traducción a menudo se encontraban perdidos en laberintos de textos enigmáticos, con pasajes que parecían cambiar y retorcerse ante sus ojos. En el siglo XV, Olaus Wormius tradujo el libro al latín, creando una versión que se extendió como una oscura plaga por la Europa medieval. Esta traducción, conocida por su prosa densa y ominosa, fue a menudo perseguida y quemada por la Iglesia, que temía los conocimientos que contenía. Sin embargo, los ejemplares de esta versión parecían aparecer en manos de alquimistas y ocultistas, siempre envueltos en rumores de siniestros rituales y misteriosas desapariciones. En el mundo árabe circulaban versiones manuscritas del Necronomicon, llenas de anotaciones marginales y comentarios de generaciones de oscuros eruditos. Estas copias estaban adornadas con símbolos arcanos e ilustraciones inquietantes, que parecían moverse y cambiar bajo la atenta mirada de los lectores, susurrando secretos en las lenguas olvidadas de los jinns y los demonios del desierto. En los tiempos modernos han aparecido traducciones al inglés y otras lenguas contemporáneas, cada una
prometiendo desentrañar los misterios del Necronomicon para una nueva generación. Sin embargo, estas versiones modernas a menudo conllevan a sus propias maldiciones. Los lectores afirmaban sentir una presencia acechando tras las palabras, un susurro en la oscuridad que hablaba de locura y desesperación. Cada traducción y versión del Necronomicon sirvió de oscuro espejo de la cultura que lo produjo. Para los incautos, el terrible grimorio es una tentación que promete conocimiento y poder más allá de los sueños más salvajes. Pero este conocimiento tiene un precio terrible, que a menudo cuesta la cordura y el alma de quienes se atreven a desentrañar sus secretos. Para los eruditos y los valientes, o quizá para los necios, es una guía de lo oculto, un mapa que conduce a los rincones más oscuros y olvidados del universo. En las historias, llenas de brumas de misterio y terror, el Necronomicon surge a menudo como un vínculo entre el mundo conocido y las tierras de los sueños, entre la realidad humana y los reinos de los grandes antiguos. Quienes estudian sus páginas pueden encontrarse caminando por Rie, la ciudad hundida donde Cthulhu espera soñando, o tal vez en las áridas llanuras de Leng, donde acechan horrores indecibles. Este es el Necronomicon, el libro de los muertos, un compendio de horrores que desafían la cordura y la realidad, un portal a pesadillas que aguardan ansiosas detrás de cada palabra, de cada símbolo, de cada página que se pasa. El Necronomicon, en su esencia, es un monumento al horror cósmico. No es solo un libro de magia, es un testimonio de la insignificancia humana frente a las vastas e indiferentes fuerzas del universo. En la incomprensible inmensidad del cosmos, donde las estrellas y galaxias giran eternas y silenciosas danzas, existe una entidad cuya existencia trasciende los límites de la comprensión humana. Azathoth,